¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es súper importante y motivante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Ahí van a poder encontrar infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Sociología, Filosofía, entre otras. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar y en este caso el video para la sesión del día de hoy tiene como título La Guerra Cristera en México 1926 a 1929. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar algunos antecedentes de la cristiada, también se le conoce con este nombre. Además vamos a conocer la forma en que participó la Iglesia mexicana y por último presentar la manera en que se va a terminar esta guerra entre mexicanos. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. Cuando decimos la Guerra Cristera, nos estamos refiriendo a una guerra civil en México que tuvo una duración de 3 años entre el año de 1926 a 1929. Los protagonistas en este caso fueron el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Algunos especialistas consideran y calculan 250,000 muertes entre civiles y soldados. El mapa que estamos observando ilustra los estados, las entidades de nuestro país que participaron en esta guerra cristera. De color rojo los estados más activos, de color anaranjado los que tuvieron mediana participación y con color amarillo en este caso los estados, las entidades que tuvieron menor participación en esta guerra cristera. Veamos algunos antecedentes. En este caso podríamos señalar la guerra de los religioneros entre el año de 1873 a 1876. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, pues se intentó obedecer de manera estricta las leyes de reforma y esto provocó algunas rebeliones importantes en el Estado de México y en el Estado de Michoacán. Otro de los antecedentes podría ser la conducta anticlerical de muchos mexicanos durante la primera década del siglo XX. Además, podríamos señalar la creación de la Iglesia Apostólica Mexicana para romper con el Vaticano. Esta organización eclesiástica, Iglesia Apostólica Mexicana, tenía la intención y objetivo de ser totalmente autónoma a las directrices del Vaticano. Incluso pretendían tener su propio papa y sus propias normas y reglas. Por último, también podríamos señalar como antecedente lo sucedido en el año de 1921. Se presentó un atentado contra la Virgen de Guadalupe en la antigua Basílica de Guadalupe. Pues algunas personas intentaron perjudicar esta imagen de la Virgen Morena y aquí queda clara sobre todo la situación de conductas contra la Iglesia, conductas anticlericales de algunos mexicanos. Nosotros consideramos como causa principal y fundamental la Ley Calles, por supuesto decretada por el presidente, la imagen que estamos observando, de Plutarco Elías Calles. Por supuesto, él va a decretar la Ley Calles, que tenía como objetivo limitar la participación de la Iglesia en la vida pública. Se prohibía el uso de hábitos fuera de la Iglesia y también se restringía el culto religioso solo en las iglesias, que no hubiera misas en lugares públicos. Se trató, en pocas palabras, de una reforma al artículo 130, donde, pues, dicho de manera sencilla, se trataba de reducir un poco la participación jurídica, sobre todo también de la Iglesia mexicana. Los católicos realizaron, como respuesta a esta Ley Calles, los católicos realizaron un boicot para ya no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno. Además, se invitó a la población a no comprar billetes de la Lotería Nacional. También se invitó a la población a no utilizar sus vehículos para reducir el consumo de gasolina. Y todas estas acciones, por supuesto, en defensa
de la libertad de culto. Esa fue la proclama, porque al final se consideraba, los católicos mexicanos de aquella época consideraban que la ley Calles estaba reduciendo su libertad de culto. En el año de 1926, los estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán pues van a iniciar levantamientos. Poco después se van a sumar pues casi todos los estados del centro de nuestro país. Se considera que los cristeros llegaron a tener 50,000 efectivos. Aquí podríamos comentar que los estados más activos, las entidades más activas durante la Guerra Cristera, fueron principalmente el estado de Michoacán y el estado de Jalisco. Serán estas dos entidades los que más efectivos sumaron a estos ejércitos, como la imagen que estamos observando, pues que cambiaban el escudo nacional por la imagen de la Virgen de Guadalupe. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por algunos veteranos revolucionarios que fueron contratados por la Iglesia mexicana. Incluso participaron también sacerdotes. Destaca el caso del sacerdote José Reyes Vega, que estamos observando su fotografía. Algunos lo apodaban como el Pancho Villa de Sotana, porque tenía conductas bastante radicales. Sin pudor mataba a federales y también incluso llegaba a matar a los miembros de su ejército cuando no lo obedecían. Algunas de las batallas durante esta guerra cristera fueron la batalla de Tepatitlán, la batalla del Fresnal, el asalto de Manzanillo, batalla de San Julián, entre otras. Podríamos comentar un poco sobre la batalla de Tepatitlán, imagen que estamos observando, donde se puede decir en pocas palabras que fue un triunfo para los cristeros. La intención del ejército mexicano era tomar esta población. Al momento de iniciar esta situación de tomarla, pues los cristeros ya los estaban esperando, desde marquesinas, desde sus casas, desde las mismas iglesias, pues los cristeros comenzaron a pues defender esta situación de la toma de esta población. Se habla de ahí de 4,000 cristeros, encabezados por supuesto por el general, ya dijimos, José Reyes Vega, el Pancho de Sotana le llamamos, o le llamaron algunos. Y por el otro lado, pues se está hablando de 4,000 agraristas y 500 soldados encabezados por Pablo Rodríguez. La batalla de Tepatitlán, pues, entonces fue un triunfo para los cristeros porque el ejército mexicano nunca se pudo hacer del control de esta población. Esto sucedió en el año de 1929. Y bueno, al llegar a la presidencia de la República, Emilio Portes Gil, pues comenzó una larga negociación para darle fin a este conflicto. Aquí va a participar como mediador el recién llegado embajador estadounidense Wright Morrow. Este va a ser el personaje que va a negociar, que va a, pues digamos, juntar a las partes para que hubiera este tipo de, digamos, pacto para que ya no hubiera más agresiones. Por fortuna se logró y al final pues se va a tener el fin de la guerra cristera en el año de 1929. Pero no va a quedar todo tan tranquilo, porque entre el año de 1934 a 1938 sucede lo que algunos llaman como la Segunda Guerra Cristera. Y esto por supuesto es un levantamiento, es una rebelión que va a estar en contra de la educación socialista. Recordemos que a partir de 1934, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, pues al final se va a tener esta cuestión de una educación socialista, y por supuesto la Iglesia mexicana pues no iba a permitir tan fácil esta situación. Estamos observando también la imagen del Grito de Guadalajara, encabezado por Plutarco Elías Calles, que también se considera como un factor importante para que se suscitaran estas rebeliones entre el año de 1934 y el 38, porque al final en este Grito de Guadalajara pues era una situación de prácticamente, pues como presumir, lo podemos decir así, la situación de la imposición del Estado por encima de la Iglesia. Y bueno, ya al final, en el año de 1988, se van a restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Dicho de manera sencilla, durante la Guerra Cristera, pues se va a ver este rompimiento, se va a alejar el Estado mexicano y el Vaticano, se van a restablecer estas relaciones diplomáticas.
Y también se le va a retornar la personalidad jurídica a las iglesias. Va a haber una reforma en el año de 1988, encabezada por supuesto por el presidente Carlos Salinas de Gortari, donde al final se les va a retornar esta personalidad jurídica a las iglesias que habían perdido con la ley Calles. Y con eso le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos, los invitamos a que se suscriban y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Por el momento es todo, muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.